Santuario de Souket. Parece un par de ojos ahí sacándote la lengua. Bueno, bajamos. Este creo que es mi santuario favorito porque tiene mi poder favorito. Mi nombre es Souket. Como habéis osado entrar, os impondré un desafío en nombre de la diosa Hylia. El poder gélido. Piedra seca verificada. Se va a añadir un nuevo módulo. Témpano. Vale. Esto con que hagamos así. ¡Tarán! Y este es por levantar. Vale. Sea como sea, funcionó. Ahí está. El cofre. Lanza de viajero. Tampoco tan importante. Y llegamos al final del santuario. Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Por tanto, os haré entrega de un símbolo de valía en nombre de la diosa Hylia. Símbolo de valía. Ya tenemos 4. Y saben lo que significa el tener 4. He cumplido con mi cometido. Que la bendición de la diosa Hylia os acompañe donde quiera que vayáis. Pues muchas gracias. Con este último símbolo de valía ya has completado todos los santuarios que había en esta zona. ¡Jo! Link, ha llegado el momento de contártelo todo. Hey. Acude al lugar donde confluyen los 4 santuarios. Te estaré esperando. En el lugar donde confluyen. Y vale, donde nos estará esperando es aquí, en el templo del tiempo. Podemos ir a este santuario y así llega más rápido. Bueno, más que el santuario es el santuario. Sí, el santuario de la vida.
Desde aquí llegaremos más rápido. Uy, cuidado. No, por aquí no. Vamos a hacer un rodeo. Ya casi me lanzo hacia abajo. Vale. Podemos entrar por allí, pero vamos a entrar por la entrada principal. Templo del tiempo. Casi siempre es templo del tiempo. En Tears of the Kingdom al principio era el templo del tiempo. Y aquí otra vez. Tú que has superado las pruebas y obtenido el símbolo de valía, te concederé un poder. Ya tienes 4 símbolos de valía en tu haber. A cambio de 4 símbolos de valía te concederé el poder que anhelas. Más corazones. ¿Quieres tener más contenedores de corazón? Sí. Te concederé el poder que anhelas. Y yo, como ya dije en el juego de Tears of the Kingdom, voy un corazón, resistencia, un corazón, resistencia. Y ya cuando ya no pueda subir más resistencia, pues corazones. Y ahora has de partir, devuelve la paz a Hyrule. Vaya, vaya, parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido. Estoy aquí arriba, date prisa y sube. En serio, tú me estás pidiendo demasiado, ¿sabes? Haz esto, haz aquello, haz no sé qué. Vale, vamos a subir. Vale, aquí es con paciencia porque porque si no, no está. Tienes que tener paciencia o te caerás. Vale, aquí creo que podemos dar un saltito y llegamos. Ahora. No esperaba menos de ti. Supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad. Mi nombre es Rohan Bosforamos Hyrule. Yo fui el último monarca de Hyrule. Un reino que existió hace muchos años. Rey Rohan, el último monarca de Hyrule.
El gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace 100 años, como ya te conté antes. Fue entonces cuando perdí la vida, mas conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo. Contarte toda la verdad al despertar solo te habría confundido más. Así que asumí otra identidad para poder guiarte. Discúlpame. Ahora Disculpas ya estás aceptadas. preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que ves ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado, llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. Rezaba así: numerosas señales evidencian el retorno de Ganon, aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino. Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino. Gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado. Por un lado, las bestias divinas, 4 gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos. Y por otro, los guardianes, unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia. Todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Hace 100 años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. Seleccionamos a 4 valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los 5 elegidos, estábamos seguros de la victoria. Sin embargo, la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas. Y los guardianes se volvieron contra ellos. Surgió de los cimientos del castillo de Hyrule y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas, volviéndolos en nuestra contra. Tanto los habitantes del castillo como los 4 valientes héroes perdieron la vida. El caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía a la princesa. Y fue así como el cataclismo, Ganon, acabó destruyendo el antiguo Así como reino quedó todo Hyrule. destrozado. No obstante, Zelda. la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario. Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Esa princesa es Zelda y era mi hija. Es tu hija. Y el caballero que la protegió hasta su último aliento. Eres Ese tú, eres Link. tú, Link. Ese día estuviste al borde de la muerte. Pero te trajeron al santuario de esta meseta, donde has estado dormido durante 100 años. Al despertar, has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa, ¿verdad? En tu empresa. Esa voz
es la voz de Zelda que sigue luchando en el castillo de Hyrule para contener a Ganon. Mas el poder de mi hija pronto se agotará. Cuando eso ocurra, nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra de una vez por todas. Link, lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros. Pero aún así debo pedírtelo. Derrota a Ganon, te lo suplico. Salva a nuestra gente y a mi hija. Pero debes saber que Ganon aún controla a las 4 bestias divinas. Del mismo modo, varios guardianes siguen activos en el castillo de Hyrule. En tu estado actual, entrar en el castillo sería una temeridad. Tenemos que volvernos más fuertes. Que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este. Se llama Kakariko. Kakariko. Ve hasta allí y busca a una mujer llamada Impa. Ella podrá guiarte en tu misión. El mapa de tu piedra Sheikah te mostrará el camino hasta la aldea. Debes seguir la senda que atraviesa picos gemelos y coger la ruta del norte. Aquí me ayudaré de los amigos para llegar más rápido con Epona. Toma, aquí tienes mi parabela, tal y como había prometido. Parabela, artefacto que te dio el rey Rohan. Te permite aprovechar las corrientes de aire para planear. Pulsará cuando estés en el aire para usarla. Ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad. Link, te he confiado todo cuanto sé. Cuento contigo, Link. Y desaparece. Esto es el estilo de Star Wars, de fantasmas así que desaparecen. Arco de soldado. Vale, ya podemos hacer esto. ¡Uy! Por fin. Extrañaba la parabela. Vale, vamos a llegar hasta el final de la zona de los albores y por aquí cortamos. A ver, no tengo ganas de pelear. No tengo ganas de pelear porque me va a acercar. Murciélagos esto. Pues nada, ya podemos bajar aquí abajo. Por fin. Reina de Hyrule y no pise. En cuanto echamos un pie aquí, nos ataca. Pues nada, lo dejamos aquí. Ya sabemos que tenemos que ir con Impa. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta luego. Si te ha gustado, dame un me gusta. Y si quieres más contenido, suscríbete. ¡Hasta luego!